simbólica, el complejo juego de identidades en relevo que se va perfilando a lo largo de toda la recherche. En busca del tiempo perdido está encauzada por estas dos vertientes, memoria y crónica, en precario equilibrio. Por la vertiente del memorialista, lo acompañamos en la aventura espiritual que, como una suerte de bajo continuo de la subjetividad, aunque de manera intermitente, unifica la totalidad de la obra. Desde esa vertiente, el relato no nos ofrece más que estaciones aisladas en un camino azaroso, momentos privilegiados que, a pesar de su intermitencia, le permiten al narrador leer el texto del mundo, que no es otra cosa que el de su propia vida, que le permite ir, en suma, al encuentro del otro, que se resuelve finalmente en el encuentro consigo mismo. Esa compleja identidad dispersa en el tiempo, que jamás podremos asir como una sola, como algo consistente, identificable, pues como dice Proust, uno solo se realiza en el tiempo. Afirmación contundente de nuestro ser en el tiempo. Por otra parte, desde un punto de vista formal, la búsqueda e investigación proceden por todas las formas discursivas imaginables: el pastiche, el ensayo, la narración, comentario, interpretación, prosa poética, chistes, retruécanos, chismes, sátira política, sátira social, en fin, pedacería y vitral. Todo entra en el ambicioso plan. Los escritos previos, porque no es que Proust no hubiese escrito nada, había escrito mucho, ¿sí? Los escritos previos, como Contre Saint-Beuve, como los llamados pastiche et mélange, o sea, prosas que son imitaciones y son textos misceláneos, y otros ensayos, sin excluir la novela que finalmente abandona Jean Santeuil, todo esto no son más que una preparación para esta obra única en muchos sentidos. Proust jamás escribió otra cosa. Todos sus textos anteriores no son en verdad más que preparativos, mélange, mezcolanzas, fragmentos dispersos, muchos de los cuales se fueron incorporando, poniéndose en órbita a partir de 1908 y 1909. Y esa órbita queda trazada por la omnipresencia de una subjetividad que se perfila gradualmente en la historia de un peregrinaje interior por los caminos del tiempo, que habrá de llevar al narrador a la revelación final del sentido de la vida. Una subjetividad omnímoda, aunque también transgresora, porque como cronista de las metamorfosis de la sociedad a lo largo de medio siglo, esa subjetividad se arroga privilegios de narración en tercera persona, no solo omnipresente, sino omnisciente, capaz de ofrecernos en grandes burbujas narrativas o en brevísimas cápsulas biográficas una síntesis penetrante de la vida entera de innumerables personajes, con todas sus transformaciones y degradaciones. Síntesis de vida enmarcada siempre por aquella maravillosa sintaxis proustiana que sabe abrir y cerrar con imágenes fuertes. Ahora, ¿cuál es el diseño de esta obra, que es al mismo tiempo una totalidad y un texto inconcluso? Proust se comporta, en sus propias palabras, como arquitecto, como costurero y como bricoleur. Bricoleur es una profesión curiosa entre los franceses que en mucho se parece a nuestro mil usos. Aquel que es capaz de resolver las cosas y construir las cosas con lo que se pueda, con los materiales disponibles. Así que Proust es arquitecto, pero también es costurero y bricoleur. De manera insistente en todas sus cartas y en la misma obra, Proust dice que su libro está construido como una catedral o como un vestido, o por lo menos como un vestido parchado y remendado. Pero vayamos a ese momento capital del encuentro de una voz. Según Roland Barthes,
Algo ocurrió en septiembre de 1909, cuando, dice él, se produjo en Proust una especie de operación alquímica que transmutó el ensayo en novela y la forma breve, discontinua, en una forma extensa, hilada, recubierta con una salsa unificadora. La metáfora gastronómica es deliciosa. O sea, ¿qué es Proust? No es nada más que la más suculenta de las mayonesas. Roland Barthes sugiere la posibilidad de una investigación conjunta de lo biográfico y de lo estructural. Y aquí es interesante porque muchos críticos dicen que Proust finalmente se puso a escribir porque se murió la mamá. Bueno, y sí, pero siempre hay algo más. Entonces, Roland Barthes dice que habría que pensar en una conjunción entre lo biográfico y lo estructural que pudiera dar cuenta en ese momento en el que, como él dice, la mayonesa finalmente cuaja. Mientras tanto, en attendant, como dirían los franceses, y aun cuando a lo hilvanado lo caracterice un patrón de discontinuidades ligadas, habría que ver en la forma misma del hilván ciertas conjunciones productivas, aunque no por ello menos azarosas, que producen el ingrediente maestro de esa salsa unificadora, de ese acceso a esta peculiar forma novelística. De los pedacitos del mosaico y de vidrio coloreado a la catedral, ese momento en que de la fragmentación surge una suerte de unidad de lo discontinuo, un bajo continuo que le da sentido a la obra en ambos sentidos, dirección y significación. Por una parte, la salsa unificadora estaría esencialmente en esa poética de la intermitencia que está en la base no solo de la significación, sino de la resignificación de todo lugar, acontecimiento o relación interpersonal. Ya no se trata simplemente del fragmento aislado, sino de la intermitencia significante. Más aún, y de manera crucial, el examen de la estructura global de la obra nos habla de un extraordinario hallazgo de Proust que hace que todo cuaje, un todo que deja de ser pedacería para convertirse en obra, en mundo. Y ese es el feliz encuentro entre el arquitecto y el bricoleur. Es por ello que habría que tomar al pie de la letra la analogía de Proust de que su obra es como una catedral, en conjunción creadora con la del vestido parchado. Porque si bien la obra es una profunda exploración de y en el tiempo, si la poética de la intermitencia acerca esta exploración más a la música que a la arquitectura, no obstante, ese Proust, arquitecto de las metáforas, planea sus espacios narrativos como los de una catedral. Arquitectura en el tiempo. En efecto, vuelven los lugares como tantas columnas o arcos tendidos en una escritura llena de repeticiones y simetrías inversas. Ahora, ¿cuál es la trama de En busca del tiempo perdido? ¿Y qué pasa en esta novela? El problema es que esta es una novela de espacios, no de tramas. ¿Cuál es la historia? De hecho, no hay historia que contar. No hay trama dramática en sentido aristotélico, con un planteamiento del conflicto, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Lo que le da forma a En busca del tiempo perdido no es la trama, sino sus espacios. Y eso que yo he llamado una poética de la intermitencia y de la fragmentación. Gracias al mundo texto ofrecido al contemplador para ser descifrado, para ser resignificado en equivalentes verbales, se va recreando una aventura espiritual que solo puede ser dicha de manera fragmentaria e intermitente en modo narrativo descriptivo. Es la iglesia de Combray que, como el libro que la contiene, existe en 4 dimensiones. Son los espinos blancos y las rosas del jardín de Swann y los lirios de un estanque artificialmente formado en el río y el portal de Saint-André des Champs y las garrafas del río La Vivonne. La iglesia de Balbec,
los cuadros del Stier y tantas muchachas en flor que se cruzan por su camino como gaviotas, como los rayos inescrutables de lejanos astros. Es el tableau continu de una noche amanecer en el tren y el sol que enciende maravillosamente las mejillas de una lechera que jamás volveremos a ver. Son, en fin, los momentos de éxtasis que se viven en la confluencia milagrosa, no solo de los tiempos, sino también de los espacios vivos y dinámicos. Los campanarios de Martainville y unos árboles de Judí-Mesnil, aunque también unas baldosas desiguales en el palacio del príncipe de Guermantes, y el sabor de un bizcochito en forma de concha de Santiago, esa pequeña Magdalena sopeada en té de tila, soporte casi inmaterial del edificio inmenso del recuerdo, como lo llama Proust. Humilde taza de té en la que todo el universo de En busca del tiempo perdido se anima y cobra forma y solidez. Nada y todo. Por el camino de Santiago son estas las estaciones, los acontecimientos capitales que habrán de llevar al narrador memorialista al encuentro del sentido de su vida, una vocación. Ahora bien, por la vertiente del cronista, la historia no es menos episódica o dispersa. Desde las jerarquías rígidas como castas hindúes de la sociedad provinciana de Escombré, la aparición intermitente y siempre renovada de Swann, los snobs solitarios como Legrandin, pasando por los incisivos cuadros satíricos de aquella suma sacerdotisa de las artes de la nada, Madame Verdurán, diosa del wagnerianismo y la migraña, hasta el gran vitral de los Guermantes, aquellos reyes del instante, desarraigados de su propia historicidad, olvidadizos, desconsiderados, miopes en el tiempo, tanto futuro como pasado, existiendo única y exclusivamente en el presente para el inútil ritual de su deificación en los salones mundanos. Así, de esta obra monumental, uno nunca puede contar la historia, o bien hay que conformarse con una lacónica síntesis. Bueno, ¿de qué se trata En busca del tiempo perdido? Bueno, es la historia del encuentro 1000 veces diferido con la vocación, ya. O un resumen todavía más brutal